Hola, les saluda Giovanna De Michele desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones internacionales que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca del más reciente informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo acerca de la situación macroeconómica de América Latina y el Caribe. En ese informe se hacen proyecciones de lo que pudiera ser el crecimiento económico para los países de nuestra región. Veamos el resumen. El informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo proyectó un débil crecimiento económico en torno al 1% para América Latina y el Caribe durante el año 2023, debido a las incertidumbres en el escenario global, mientras que para el 2024 se prevé una expansión del Producto Interno Bruto regional del 1.9%. El pronóstico del BID es inferior al 1.8% del crecimiento proyectado por el Fondo Monetario Internacional y el 1.3% previsto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para la región en el mismo periodo. Según representantes de la Organización Financiera Internacional, la pandemia del COVID-19, la guerra en Europa, los altos niveles de inflación y el cambio climático son algunas de las crisis superpuestas que dificultan el desarrollo económico de Latinoamérica y del Caribe. Sabemos que las perspectivas futuras se ven afectadas por lo que pasamos, por las crisis superpuestas, desde la pandemia hasta la invasión rusa de Ucrania, la inflación récord que tuvimos en el mundo, la inseguridad alimentaria que estamos hablando subió y, por supuesto, la crisis climática. Expertos en materia económica indicaron que pese al sombrío informe del BID para América Latina y el Caribe en 2023, Guyana tiene la mayor proyección económica con un 30% de crecimiento. En segundo lugar, San Cristóbal y Nieves con un 10%, mientras que Venezuela pronostica un 5% de desarrollo económico. Datos que, según estudios, no suponen mejoras en el índice de desarrollo humano. El Banco Interamericano de Desarrollo recomendó a los países latinoamericanos y caribeños a superar las brechas de pobreza y desigualdad social, aumentar la productividad y acelerar su crecimiento, al tiempo que afrontan eventos climáticos más frecuentes y con recursos escasos. Tal como pudimos apreciar en el resumen que nos presentaron, habrá una suerte de desaceleración en el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. La región creció de manera más robusta durante el año 2021, bajó un poco su nivel de crecimiento durante el año 2022 y la proyección es bastante tímida para este año 2023 con una leve recuperación para el 2024. Dicho de otra manera, para este año 2023 se prevé que América Latina y el Caribe tengan un crecimiento económico de apenas un 1% en promedio para toda la región. Y para el año 2024 se espera un 1.9% para toda la región. Eso sí, si la crisis bancaria que en estos momentos se está desarrollando en Estados Unidos se logra detener y no tiene un impacto sobre nosotros. El aumento de los precios de las materias primas registrado como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania ha dado un significativo impulso a las importaciones de materias primas, pero ha generado una fuerte inflación en el costo final de los productos que se importan desde América Latina y el Caribe. El conflicto en curso, junto con la normalización de las políticas económicas luego de la época de la pandemia, en esta era post-pandemia, se ha encontrado con muchísimos obstáculos. Una capacidad de producción mermada en la mayoría de los países de la región, como consecuencia precisamente de los efectos de las políticas anti-COVID, que apenas se fueron superando a finales del año 2022 y a principios de este año 2023. La volatilidad de los mercados financieros podría también frenar la inversión y reducir aún más el crecimiento en la región. Es por esto que los responsables de la política económica y financiera en cada uno de nuestros estados deben trabajar de manera muy acuciosa para mitigar los riesgos que genera este altísimo nivel de interdependencia entre los estados en este siglo XXI. Las recomendaciones que hace el Banco Interamericano de Desarrollo y otros entes especializados en materia económica y financiera a nivel mundial y regional son de una nueva arquitectura fiscal y del mercado laboral.
Es decir, hay que buscar la manera de incentivar el trabajo mediante políticas sociales que busquen no solamente una mayor empatía entre el trabajador y la empresa, sino un mayor grado de responsabilidad entre el empleador y su empleado, y entre el empleado y los propósitos de la empresa a la cual le presta sus servicios. La verdadera recuperación económica y financiera para América Latina y el Caribe no llegaría sino hasta el año 2024. Sin embargo, destaca una economía en nuestra región para este 2023. ¿Y sabe usted cuál es? No, es Guyana. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí. Y tal como lo ofrecimos en el segmento anterior, vamos a conversar hoy acerca del más reciente informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se plantean las proyecciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe para este año 2023. Para abordar el tema nos acompaña desde El Salvador César Villalona, economista, y Pablo Dávalos, economista también desde Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. A ver, comencemos de una vez. Según el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, hay una suerte como de desaceleración del crecimiento económico, por lo menos es lo que se espera para este año 2023. ¿Es así? ¿Hemos hecho una interpretación adecuada? A ver, ¿quién comienza? Primero que todo, muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Efectivamente, las previsiones, no solo del BID, sino también de la CEPAL, dan cuenta del entorno mundial y sobre todo las expectativas de crecimiento de América Latina. Las expectativas del BID no son muy alentadoras. El BID plantea un débil crecimiento que no supera el 1.2%, al igual que la Comisión Económica para América Latina, no superan el 1.7%. Es decir, el crecimiento que hubo el año pasado, para este año se espera un débil crecimiento para toda la región. Entonces, eso podría establecerse. Y como causa principal también la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, y las decisiones de ¿Tenemos la alguna política dificultad con la monetaria federal de Estados conexión? Unidos han subido las tasas de interés. Eso es lo fundamental. Sí, tenemos alguna pequeña dificultad con la conexión con el economista Pablo Dávalos desde Ecuador. Escuchemos a César Villalona desde El Salvador. Cuéntenos, ¿cómo ve usted la situación? ¿Tiene tanto impacto así la guerra en Europa sobre las economías latinoamericanas? Bueno, tal como dice Pablo, ese es el estimado que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que coincide con la CEPAL, solo que es menor, el del BID. Y también el Banco Mundial estima un bajo crecimiento. No es parejo. Hay economías de América Latina que van a crecer a una tasa buena. Venezuela va a crecer 5%, Guyana va a crecer 30%, hay otras islas del Caribe que van a crecer 10, 13%, República Dominicana, Panamá más de 4%, también Paraguay, Bolivia se acerca a 3%. Pero en general ese es el panorama, un crecimiento bajo ya en promedio. Está impactado por la guerra en Ucrania en alguna medida, pero también por la propia crisis internacional que viene desde antes de la guerra en Ucrania. El año 2021 no teníamos guerra y fue un año de alta inflación, y aunque la economía se recuperó a nivel mundial, comparada con el 20, porque el 20 fue un año normal, si la comparáramos con el 19, el año 2021 no fue de alto crecimiento. Y el 22, ya antes de la guerra, de pandemia, ¿no? Para ese año 2021. Estábamos sí, en medio de la pandemia, había mucho confinamiento, había muchas empresas prácticamente cerradas. Pero sobre todo en el 20. Por eso comparar el 21 con el 20 no tiene lógica. Todas las economías crecieron mucho. Pero ya en el 22, antes de la guerra, ya se veía una tendencia a un crecimiento menor. Y otro elemento es la inflación, porque todo esto está ocurriendo en un marco de crecimiento de precios. Economías depresivas,
y con alza de precios. Prácticamente en toda Europa, en Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina. Pero hay países que no están mal. China va a crecer más del 5%. La India va a crecer más del 6%. El problema es que cuando hablamos de la zona euro, que va a crecer 0, y Estados Unidos, que va a crecer como 1, y Japón por ahí, ya estamos hablando del 50% de la economía mundial en términos de producción. Claro. Entonces China jala y la India jalan, pero los demás apuntan hacia la reducción. Entonces la guerra influye en tanto, hay muchos recursos destinados al conflicto. Europa prácticamente está haciendo un mal negocio. Europa tiene mucho que ver con la economía mundial, tiene un peso, la zona euro, 17% del PIB mundial. Ellos están en gastos militares y comprando caro todo de otros países, no de Rusia, y se han estado metiendo en un problema solo. Que por cierto, Inglaterra va a tener tasa de crecimiento negativa y Rusia va a crecer 0.3 según el Banco Mundial, y va a crecer más que Alemania, que va a crecer 0.1. Es decir, Europa se ha metido en un problema que se ha buscado por su dependencia de Estados Unidos, y obviamente Europa, si se hunde, si tiene un crecimiento 0, eso afecta, porque es un país muy comprador y también tiene un peso en la economía mundial. Ahora, pareciera una contradicción, ¿verdad? Que Rusia, en medio de sanciones económicas, vaya a tener un crecimiento mayor que Estados Unidos, que es uno de los sancionadores, vaya a tener un crecimiento mayor que Europa, que es uno de los sancionadores. Pareciera que las sanciones están perjudicando más a quienes la impusieron que al que la está recibiendo. También parece contradictorio que China vaya a tener un crecimiento mayor, siendo China altamente dependiente del petróleo que importa desde otros países, y los países productores de petróleo, entre ellos países latinoamericanos, no vayan a tener un crecimiento en la misma proporción, siendo los países latinoamericanos los que le están suministrando la energía a China. Pero sobre eso vamos a hablar al regreso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí conversando hoy acerca de las proyecciones de los entes especializados en economía internacional acerca del crecimiento en los diversos países del mundo, pero con especial atención en Latinoamérica y el Caribe. Nos acompañan César Villalona desde El Salvador y Pablo Dávalos desde Ecuador. Nos comentaban nuestros invitados que aparentemente China va a tener un nivel de crecimiento superior, o por lo menos es lo que se proyecta, al que pudiera tener Estados Unidos o los países de la Unión Europea. Rusia también pudiera tener un nivel de crecimiento superior a los países de la Unión Europea y a Estados Unidos. Y preguntaba yo si esto no es absolutamente contradictorio. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que estamos viendo en el mundo es una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia. Y resulta que Rusia va a tener mayor crecimiento que quienes están imponiendo las sanciones. En el caso de China, China es un país altamente dependiente de la energía que puede importar, del petróleo que puede importar, y va a tener China un mayor crecimiento económico que inclusive países productores de petróleo que están en América Latina. ¿Cómo entenderlo? Bueno, creo que una de las formas para entender esto tiene que ver con lo que tú habías dicho, las sanciones establecidas desde Estados Unidos en contra de Rusia y que han castigado a algunos países de Europa. Quizá el país más castigado sea Alemania, que ha visto el costo de la energía incrementarse de una manera importante. Esto hace que las sanciones castiguen el precio de la energía, y esto también hace que se produzcan efectos inflacionarios, aparte de la inflación residual, efectos inflacionarios, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos. Para combatir la inflación, la autoridad monetaria ha decidido incrementar las tasas de interés. Eso pasó en Estados Unidos y eso también lo hizo el Banco Central Europeo. Pero cuando se incrementan las tasas de interés se produce un ambiente recesivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Europa? Tenemos recesión con inflación, al igual que en Estados Unidos. Rusia, en cambio, ha demostrado una conducción más geopolítica, si quiere, ha ampliado sus mercados, ha logrado acuerdos con países africanos, por ejemplo, y ha logrado acuerdos con China para su comercio exterior.
ha logrado también cambios en el sistema SWIFT, que son sistemas de compensación bancarias, para llegar a acuerdos directamente con pagos con China y otros proveedores. Esto le permite sortear de mejor manera las sanciones de Estados Unidos, y el resultado es que Rusia, a pesar de las sanciones, crece con una inflación menor todavía que la zona euro y que Estados Unidos. Y China, que también tiene una política monetaria mucho más consistente. En China han bajado las tasas de interés, por ejemplo, logra compensar los efectos recesivos de la economía mundial gracias a esa adecuación de política monetaria y acuerdos regionales, en este caso también con África y también con Rusia. Es interesante, ¿no? Porque sin lugar a dudas el mundo es cada vez más interdependiente. No hay ningún país que pueda, digamos, autoabastecerse, que pueda vivir completamente aislado del resto de la comunidad internacional. En medio de ese contexto, ¿cuál sería la economía con mejor proyección para este año 2023 en América Latina? César. A ver, César. En América Latina es Guyana, que va a tener un crecimiento de 30%. Bastante elevado, pero tiene que ver fundamentalmente con que se han encontrado unos yacimientos de petróleo y están exportando bastante. La segunda con mayor crecimiento va a ser otra isla del Caribe, que va a crecer 10, que es San Kitts y Nevis. También va a crecer Antigua y Barbuda 7,6, y hay un crecimiento de Belice de 5%. Bueno, también Santa Lucía 5,9, es decir, el Caribe no se ve tan mal. En Sudamérica, el mayor crecimiento de Venezuela, con 5, y en Centroamérica, incluyendo a Panamá, es Panamá con 4,2. Dominicana también va a tener un buen crecimiento. Ahora, ¿qué hacer para que esos crecimientos económicos se traduzcan en bienestar de la población? Porque hemos visto ya, inclusive en años anteriores, economías que crecen de manera absolutamente considerable, pero no necesariamente ello supone una mejora en el índice de desarrollo humano de esos pueblos. No necesariamente eso representa una mejora en el nivel y la calidad de vida de esos pueblos. ¿Qué hay que hacer para que ese crecimiento permee y genere beneficios a la población? Política social. Aparte del crecimiento, se necesita política social que realice lo que denominamos redistribución del ingreso. Es decir, atender a los sectores más vulnerables, más desfavorecidos, con política social, tratar que existan políticas de empleo para que las personas tengan empleo, tratar que ese empleo tenga seguridad social y esté pegado a los derechos de los trabajadores, y tratar de compensar las enormes desigualdades que existen, porque América Latina sigue siendo todavía una de las regiones más inequitativas del mundo. O sea, las brechas entre los más pobres, esa es una responsabilidad, es un deber para América Latina tratar de disminuir esas brechas. El promedio de Gini es alrededor del 48, ¿no? Entonces eso da cuenta de lo inequitativo que es nuestro continente. Así es. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. César Villalona desde El Salvador y Pablo Dávalos desde Ecuador, economistas. Mis conclusiones con relación a este tema. Indiscutiblemente, el mundo es cada vez más interdependiente. Los países se necesitan cada vez más. Las economías se muestran cada vez más complementarias, a pesar de que la visión desde muchas capitales de Estado es ver los antagonismos, es ver la posibilidad de excluir al otro en la obtención o en la ganancia de los mercados. Definitivamente hay otra conclusión que debemos destacar en todo este asunto, y es que de nada sirve el crecimiento económico de una nación si ello no genera bienestar, mejoras en la calidad de vida del pueblo, de los ciudadanos de ese país, de los gobernados. Es compromiso de cada uno de los gobiernos trabajar no solamente para que sus indicadores macroeconómicos favorezcan a su gestión, sino trabajar por el bienestar de los gobernados. Será hasta una próxima entrega desde aquí.